Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En la enseñanza para el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Nuestras palabras tienen poder. En la última enseñanza hablamos de la teología o de la enseñanza de pequeños dioses y qué decía la Biblia acerca de esa enseñanza. Y esta enseñanza de que nuestras palabras tienen poder es otra enseñanza que ha sido sacada fuera del contexto bíblico, y en el día de hoy me gustaría compartir contigo qué dice la Biblia sobre estos temas. Amado hermano, al enemigo no le interesa en qué extremo él nos pueda llevar, siempre y cuando estemos en un extremo que nos mantenga fuera del orden bíblico. Él está contento, siempre y cuando de una u otra manera el enemigo de nuestras almas nos pueda mantener bajo engaño, él va a estar contento. Y es por esa razón la importancia de escudriñar las escrituras, de ver qué dice la palabra sobre estos temas, porque es la escritura quien va a traer el estándar, que va a traer orden y balance en nuestras vidas, que nos va a mantener en la perspectiva bíblica. Y ahora que hemos mencionado estas cosas, vamos a entrar a la enseñanza en el día de hoy. Una de las mentiras más grandes que nos enseñan es que las palabras se las lleva el viento. Y esta enseñanza es peligrosa porque, por un lado, motiva a las personas a no tomar responsabilidad de las cosas que dicen. Es decir, que las palabras se las lleva el viento. Sencillamente nos da una licencia para decir lo que querramos, cuando querramos y a quien querramos, sin medir las consecuencias de nuestras palabras. Y por otro lado, ignora el efecto o el impacto que las palabras causan en aquel que las están escuchando. Amado hermano, amada hermana que me escuchas, las palabras que hablamos tienen un impacto sobre la vida de aquellos que las escuchan. Me gustaría preguntarle cuántas veces ha sido entristecido por escuchar las expresiones de algunas personas hacia su persona, o cuántas veces las palabras de alguien han herido su corazón o han lastimado sus emociones. Cuántas veces las palabras de alguien bien intencionado han causado estragos en nuestra vida. Sin embargo, el otro extremo también es cierto. Cuántas veces las palabras de alguien han traído alegría a su vida, cuántas veces las palabras han iniciado un proceso de sanidad, de restauración, le han levantado el ánimo. Cuántas veces una palabra inicia el proceso de disciplina, de corrección. Cuántas veces somos impactados por el amor de una persona a través de sus palabras. Así que las palabras son importantes, y en la enseñanza de hoy no es mi intención minimizar la capacidad o el poder que tienen las palabras, porque para poder entender esto de que nuestras palabras tienen poder, tenemos que entender qué significa poder. Y poder verdaderamente significa ser capaz de hacer algo o tener la habilidad para realizar una cosa. Y eso es poder. Poder, amado hermano, no es nada más y nada menos que tener la habilidad de hacer algo, o tener la capacidad de hacer que algo acontezca o suceda. A Dios le plació traer salvación al mundo a través del Evangelio, a través de su palabra. Así que la palabra sí tiene poder. La palabra tiene un impacto sobre aquellos que la escuchan. Sin embargo, esta es otra enseñanza que ha sido sacada fuera de su contexto bíblico. Hay una enseñanza muy popular que es como una infección dentro de las congregaciones, y lo peor es que ni saben que se están moviendo en esta enseñanza. Esta enseñanza se llama la ley de atracción. Y la ley de atracción enseña que lo que tú hablas es lo que recibes. La ley de atracción enseña que si tú comienzas a hablar de dinero, recibes dinero. Que estas palabras se materializan y se vuelven realidad en tu vida. Y esto es una mentira, lejos del concepto bíblico
y de lo que la Biblia quiere decir cuando habla de nuestras palabras. Y las personas que enseñan esto, justifican esta enseñanza con versículos bíblicos que los sacan de su contexto, como por ejemplo, en la lengua está la vida y la muerte, o el versículo que dice que serás saciado del fruto de tus labios. Y continúan citando versículos de manera independiente que hablan de la palabra, que hablan de la capacidad de nuestras palabras para hacer que ciertas cosas acontezcan. Pero eso no es lo que quiere decir la Biblia. Y aquí es donde radica el gran problema con esta enseñanza de la ley de atracción. La ley de atracción está fundada o íntimamente relacionada al positivismo. Y el positivismo y la fe bíblica no son la misma cosa. La fe bíblica puede generar una actitud positiva y ayudarnos a mover de una manera positiva en la vida, pero la fe en sí misma no es positivismo. El positivismo declara cosas porque sí. Las cosas van a acontecer porque yo las digo. Estas cosas se van a materializar porque yo las estoy pensando, porque yo las estoy creyendo y por tanto las estoy repitiendo. Y esa es la autoridad del positivismo. El positivismo no es nada más y nada menos que una forma de ver las cosas. Pero la fe bíblica es otra cosa. Estamos hablando de algo totalmente diferente porque la fe bíblica tiene un origen, tiene alguien que la recibe y tiene un final. En el libro de los Hebreos o en la epístola de los Hebreos leemos: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y aquí es donde viene la diferencia. Mientras el positivismo nace de lo que yo pienso, mi fe nace en Jesús, yo la recibo y termina en Jesús. Así que cuando yo estoy declarando las escrituras, no es porque yo lo digo, yo lo pienso, yo lo creo. Eso no es lo que estamos haciendo. Cuando yo creo las escrituras, mi fe se origina en Jesús, en lo que Él hizo, en lo que Él dijo, en la victoria que Él tuvo. Yo la creo y mi fe finaliza en Él, porque Él es el autor y el consumador. Significa que la fe comienza e inicia con Él. Hace unos años atrás, un hombre de Dios muy reconocido estaba enfermo y una cantante cristiana muy conocida hizo una oración pública y en esa oración decía y le pedía al Padre Celestial que sanara a este hombre que estaba enfermo, que ella declaraba sanidad sobre este hombre y que no iban a aceptar un no como respuesta. El resultado de esta oración fue que este hombre de Dios murió. Dios se lo llevó. Pues tenemos que entender que ninguna palabra hablada o declarada de parte de nosotros tiene la capacidad de anular lo que Dios ya ha determinado. Amado hermano, Dios es soberano y tenemos que entender esto. Así que lo primero que tenemos que entender es que tenemos que tener cuidado si estamos declarando la palabra desde el contexto bíblico o estamos declarando la palabra desde el contexto de la ley de atracción. Porque la ley de atracción es mundano, es una creencia del mundo, es infernal, es antibíblico. Y es importante entender que si vamos a usar la palabra desde la perspectiva bíblica, entonces los textos tienen que permanecer en el contexto y entender que solo funcionan mientras estemos en los parámetros que la Biblia estipula, que la palabra hablada no puede originarse fuera de Jesús ni puede terminar fuera de Jesús. Que todo lo que nosotros hablamos tiene que iniciar y finalizar en Jesús y en las Escrituras. Que cuando yo digo, yo hablo vida, yo no estoy hablando vida por mi propio poder o capacidad.
Estoy hablando vida por su poder, por su capacidad, bajo su voluntad. Que cuando yo declaro bendición sobre una persona, esa bendición que estoy declarando está sujeta a la voluntad del Padre bajo el momento de esa persona. Es por eso que hay personas que declaran liberación sobre ciertas personas y las personas no quedan libertadas, porque es muy probable que las personas no quieran ser libertadas o no saben que están esclavizadas por algo, y lo que estamos declarando no tiene efecto, porque tenemos que trabajar bajo los parámetros bíblicos. Hermano, tomemos responsabilidad de lo que estamos hablando. La Biblia enseña, Jesús hablando, que en aquel día daremos cuenta por cada palabra ociosa que salga de nuestros labios. La Biblia enseña que con la misma boca que bendecimos a Dios, maldecimos a nuestros hermanos, y eso no está bien. Pero estas cosas de la palabra hablada no nos gustan, porque nos llevan a tomar responsabilidad de nuestra lengua. Y es mucho más fácil adoptar esta ideología de la ley de atracción, porque decir que voy a alcanzar bendición económica es más fácil que tomar responsabilidad por mis palabras, porque decir que voy a recibir sanidad es mucho más fácil que tomar la acción que me va a llevar a la sanidad, porque decir que voy a ser libertado de tal o cual cosa es más fácil que iniciar la jornada de liberación y entrar al proceso que me va a llevar a eso, porque queremos palabra y queremos resultados sin el proceso que la Biblia estipula que tenemos que hacer, porque eso es lo que enseña la ley de atracción. Tú lo dices y acontece de la nada, pero eso es una mentira, eso no acontece de esta manera, no es lo que enseña la Biblia. Así que quiero dejar claro en el día de hoy. 1. No estamos bajo el positivismo, nosotros operamos bajo la fe. 2. La fe se origina y finaliza en Jesús. 3. Todo lo que nosotros hablamos y o declaramos, como usted lo quiera decir, tiene que estar bajo los parámetros bíblicos. Dios no opera en fuera de esos parámetros. 4. Todas las cosas desde la perspectiva bíblica tienen un proceso en el que acontece. Y esto lo vamos a ver durante la historia bíblica. Dios le dice a Abraham, Sara va a tener un hijo. Y pasaron los años y esto no acontecía. Dios no mintió, sabemos la historia. Dios cumplió su palabra en su tiempo, en su momento, después que tanto Abraham y Sara fueron procesados y era el tiempo correcto para recibirlo. Mire la diferencia. El demonio, el Gadareno, estuvo endemoniado por muchísimos años, hasta que el tiempo llegó y Jesús lo alcanzó. El paralítico estuvo, creo que fue casi 30 años, tirado frente al arroyo, y el ángel descendía una y otra vez todos los años, y siempre había uno que llegaba antes, hasta que Jesús llegó y le declaró palabra en forma de una pregunta: ¿quieres ser sano? Bartimeo el ciego estuvo ciego muchísimo tiempo hasta que clamó a Jesús. Y si seguimos dando ejemplos bíblicos, te vas a dar cuenta que esto de la ley de la atracción no funciona, que esto de abrir la boca y declara no funciona de esa manera. Llega ante la presencia de Dios y presenta tu petición genuinamente delante de Él. La Biblia también nos enseña que no recibimos porque no pedimos, pero al final entiende que Él va a hacer su voluntad. Es por falta de este entendimiento que muchas veces nos ofendemos cuando presentamos nuestra petición y Dios decide contrario a lo que estamos pidiendo. Cuando la palabra que nosotros declaramos no tiene cumplimiento y Dios decide hacer justamente lo contrario, porque pasamos por alto la soberanía de Dios, pasamos por alto los principios bíblicos en cómo las cosas funcionan. Y en el día de hoy quiero presentarte y ayudarte a entender que aunque nuestras palabras sí tienen un impacto, que nuestras palabras sí tienen la capacidad de impartir vida o muerte, estas enseñanzas como la ley de la atracción,
están engañando al pueblo de Dios. Usted repita lo que dice el libro. Usted confiese lo que dice la Escritura. Eso está muy bien. Pero al final del día, dejemos que Dios sea Dios y que Él haga conforme a su voluntad. Te busco si me otorgas la petición. Te busco si esta palabra declarada se vuelve realidad. Pero también te busco si decides no hacer lo que te estoy pidiendo. También te busco si lo que estoy declarando no se cumple. Al final del día, esto se trata de Jesús. Esto se trata de lo que Él ya hizo. Esto no se trata de lo que nosotros declaramos. Toda nuestra vida se trata de Jesús. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Muchas gracias por estar con nosotros en otro episodio en Palabra y Presencia. Te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.